Hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Mi nombre es Ricardo Muñoz y soy el actual presidente de la Asociación de Pintores y Escultores La Carpa, creadores de Getafe. En los 4 fines de semana de programación que lleva el Getafest, Cultura contra el Virus, hemos tenido ocasión de ver teatro, música en todas sus variantes, literatura, improvisación, magia y también hemos visto arte. Hemos visto varias exposiciones de La Carpa, guiadas por Sergio Delgado, a quien muchos conocen por su labor divulgadora a través del proyecto Arte Activo y también como profesor, docente en el aula de artes plásticas del Ayuntamiento de Getafe. Hemos visto también exposiciones individuales de socios y hemos visto explicaciones de las técnicas que utilizan ellos para plasmar su inspiración, sus ideas, lo que quieren hacer, sea el tradicional óleo sobre lienzo o sean los pinceles digitales. Hoy quería proponernos una nueva visita guiada, esta vez por una exposición que en su momento llamamos Rincones de Getafe, que giraba lógicamente en torno a eso, a obras de arte, en este caso 38 cuadros, sobre rincones, sitios, monumentos de Getafe. En esta ocasión también contamos con la guía de Sergio Delgado, pero al tratarse de una exposición relativa a rincones de Getafe, hemos pensado que podía tener un cierto interés el mostrar algo más, el mostrar o el dar información sobre datos históricos, anécdotas, curiosidades de estos rincones de Getafe reflejados en los cuadros. Para ello hemos contado con la colaboración nunca suficientemente agradecida por el esfuerzo que les ha supuesto de documentación y búsqueda de la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, en este caso representada por José María Real y Ángel Fernández, presidente y secretario respectivamente de la asociación. Por cierto, que para los que estéis interesados os recomiendo vivamente que entréis en la página web que tienen, donde se pueden ver el gran esfuerzo de documentación, de recuperación, de investigación que están haciendo sobre la historia de Getafe. Y poco más tengo que deciros. Voy a dar paso ahora a Sergio Delgado, agradeciéndoos antes la atención que estáis prestando a esto y esperando de corazón que os guste lo que hemos hecho. Bueno, vamos a iniciar ahora un repaso sobre la exposición Rincones de Getafe, que se celebró hace unos años para la Delegación de Cultura a través de la Asociación de Artistas Plásticos de La Carpa, ya sabéis, artistas de Getafe que hicieron una revisión sobre los diferentes lugares y sitios del municipio. Lo que voy a hacer es simplemente comentar los cuadros según vayan surgiendo desde el punto de vista pues, técnico o pictórico, no el histórico, que no es mi cometido. Bueno, empezamos. Hemos hecho una división. Hemos hecho una división en la exposición por temas o por lugares. Por ejemplo, en el Hospital de San José, pues ha habido varios artistas que han trabajado sobre este tema. En primer lugar tenemos a Gabriel Martos con este dibujo a bolígrafo, un dibujo a bolígrafo Bic, clásico bolígrafo, donde se va a encargar de mostrarnos un rincón muy intimista, con un encuadre cerrado, veis los soportales del Hospitalillo, generando esa sensación casi bucólica de nuestro municipio, en este caso del edificio, ¿no? Con esa técnica tan depurada, tan trabajada que tiene Gabriel. Por otro lado, dentro del Hospitalillo, fijaos este juego tan divertido de Joaquín Segado, donde se autorretrata además a modo de la hermana de Dalí, el cuadro famoso de la ventana, de la mujer en la ventana, donde el espacio exterior pues es de nuevo el Hospitalillo y de nuevo tenemos esa sensación de interior. Antes se conseguía con los soportales, ahora lo tenemos con esta habitación, donde tenemos esa sensación de recogimiento, ¿verdad? Casi describiendo el lugar del Hospitalillo, que era una de sus misiones, ¿no? Bueno. Sin embargo, aquí Antonio Canca nos hace otra propuesta totalmente diferente del Hospitalillo San José. Hace un juego poliédrico, un juego cubista. Algunos reconocerán el cubismo analítico de Pablo Picasso y de Braque, donde todo el cuadro se divide en múltiples puntos de vista, pero aquí hace esa mezcla entre el análisis de las formas y la síntesis de los colores, utilizando colores
del arco cromático principal, ¿verdad? Tenemos los amarillos, los azules, los verdes, los naranjas, los rojos, generando un efecto lúdico, casi divertido, ¿eh? Como si esta zona de recogimiento que hemos visto en los cuadros anteriores, al mismo tiempo, para Antonio, pues es un sitio donde nos podemos recrear con la multitud de colores, tanto del cielo como del edificio. El Hospital de San José fue fundado en 1505 por don Alonso de Mendoza. Tiene más de 500 años de historia. Dio cobijo a enfermos de Getafe, Pinto y Griñón. Ha sufrido numerosos cambios. Ha sido sede de la Beneficencia de Getafe durante siglos. Academia de Suboficiales de la Guardia Civil. Desahogo de prisión en 1936. Fue restaurado en 1989 bajo la dirección de José María Pérez Peridis. Hoy sigue cumpliendo su función albergando los servicios sociales del ayuntamiento y tiene un muy valioso archivo histórico. Cerro de los Ángeles y Monumento al Sagrado Corazón. Atalaya romana, observatorio musulmán y oratorio medieval. Cerro Almodóvar hasta 1616, que lo ocupó la ermita de la Virgen. Regalo de la Corporación Municipal de Getafe en 1922 al Obispado de Madrid-Alcalá, a espaldas del pueblo de Getafe. El monumento iba a ser inaugurado el 10 de noviembre de 1918, pero la pandemia de la mal llamada gripe española retrasó su inauguración hasta el 30 de mayo de 1919. Fue dinamitado en 1936 y construido uno nuevo en 1945, que fue inaugurado en 1965. Bueno, avanzamos y tenemos el Cerro de los Ángeles. Lógicamente, algunos artistas han trabajado sobre el Cerro de los Ángeles y vamos a ver las propuestas. Bueno, tenemos aquí a Carlos Gorrindo, que nos hace esta propuesta simplificada, casi con un sentido de idealización del entorno, donde estos rojos tan potentes, todo este elemento, no voy a decir místico, pero sí que hay un sentido casi cósmico del entorno. Es decir, tenemos el Cerro de los Ángeles con la iglesia frontal, ese verde que prácticamente está flotando como si fuese externo a todo lo que ocurre alrededor. Hay un elemento muy simbólico con ese sol en el centro, casi vinculándolo al tema religioso. Podría ser una lectura. O por ejemplo aquí Ricardo Muñoz, pues lo que hace es algo parecido en el fondo. Ha hecho una descripción del edificio escultórico del Cerro de los Ángeles, pero en el entorno roza, como en el cuadro anterior, casi esos elementos misteriosos o casi foguistas, ¿no? Donde se alteran los colores de la realidad, generando un entorno mágico. O, por ejemplo, esta pieza de Marisa Rivera, que funciona muy bien, donde se coge un fragmento escultórico, se juega con esa grisalla azulona y al mismo tiempo se integra el fondo del espacio, el paisaje externo, al juego escultórico y geométrico de la figura, generando casi una pseudo abstracción. Si nos detenemos un poco, enseguida reconocemos algo parecido a una mano, algo parecido a un brazo, pero al mismo tiempo todo este juego de planos se confunde también con la división del espacio y del paisaje exterior. Bueno, algo tiene el Cerro de los Ángeles para los artistas de la carpa que hacen que alteren los colores. Vemos esta propuesta de Carlos Garbia como trabaja desde el punto de vista natural, respeta los colores de los árboles, los colores de la escultura, pero al mismo tiempo lo envuelve todo de estos colores rojos que de nuevo se repiten, generando otra vez ese efecto mágico, ese efecto no real, irreal, idealizado. Bueno, esta búsqueda casi desde un punto expresionista, como veremos en el cuadro siguiente. Y vemos aquí Paco Valladolid que es más fiel con la experiencia con la naturaleza y al mismo tiempo se mete dentro del mundo del gesto, de la pintura gestual, de la pintura expresionista, cómo respeta las proporciones, respeta el paisaje, pero al mismo tiempo lo envuelve de un carácter muy significativo a través de la agresividad de su trazo, del uso de las espátulas, por ejemplo, del uso de la línea de contorno en algunos sitios, y de manera que además de generar una descripción del lugar, también genera un carácter a través de este lenguaje expresionista. Y continuamos ahora los artistas que trabajaron sobre otro sitio emblemático de la ciudad, ¿no? La Catedral de la Magdalena. Vamos a ver. Y aquí tenemos a Juan Nuño que a través de un grabado, de una calcografía,
pues nos muestra la Catedral Magdalena desde un punto de vista que no es el frontal, la parte trasera, generando un contrapicado, nos hace pequeños con respecto al edificio y sobre todo se recrea en ese cielo azul Prusia casi nocturno, donde la descripción del trabajo es muy preciso y al mismo tiempo la sensación del poder escultórico del edificio pues queda latente. Y de nuevo tenemos otra sensación de noche, ¿verdad? Con Anita Almagro, pero fijaos aquí el drama tan distinto, ya no hay tanta descripción de edificios, sino hay un montón de sensaciones, ¿verdad? Esta noche en la catedral, donde todo se convierte en algo absolutamente mágico y misterioso, sobre todo misterioso y totalmente dinámico. El contraste de los azules que se va comiendo la luz de la catedral, o al revés, la propia luz del edificio va ascendiendo, hace que entremos casi en el terreno ensoñador o el terreno del cuento, ¿no? Tiene muchísima carga representativa este cuadro. Y por otro lado, otra catedral, la de Ángel Belinchón, donde aquí de pronto aparece el uso de lo ancestral, por decirlo así. La madera astillada, este efecto casi de collage que se genera en una síntesis de lo que es el edificio. Estamos rozando, por supuesto, el terreno del arte no figurativo, de la pintura no figurativa, y casi de la pintura escultórica en este caso, porque tenemos esta casi talla, podríamos decir, a través de las tablas. Es muy interesante ver cómo de repente el material forma parte de la narrativa en este caso y cómo este material rústico nos habla de una catedral no majestuosa desde el punto de vista escultórico, sino majestuosa desde el punto de vista ancestral. Bueno, pues quizá por ahí vayan los tiros de esta pieza. La iglesia catedral de Santa María Magdalena está edificada sobre el solar de la anterior iglesia mudéjar de la misma advocación que existió entre los siglos XIII y XVI. Se construyó entre 1549 y 1770. En su torre mudéjar, en 2 cuartos con puerta segura, hubo una cárcel, hasta la creación en 1616 de la cárcel del Partido Judicial de Getafe. Fue prisión entre 1936 y 1946 para 2.700 presos y hoy es la Biblioteca Ricardo de la Vega. Si imagino el Getafe de hace décadas, de hace siglos, pienso en esta zona de calles estrechas, casas bajas y trazado irregular, aunque hoy no tanto. Empedrada, recodo, reloj, molino, barco, hormigo, oriente. Han perdido el sabor de antaño, pero son la esencia del Getafe de siempre. Suben estas jóvenes por la calle Concepción. Saben que en unos minutos van a tomar el camino de la Concepción y ver el cementerio del mismo nombre. Saben que podrán contemplar 5 siglos en la capilla de la Concepción, que dio su nombre al camino, a la calle y al cementerio. No, y no lo verán. Desaparecieron camino, cementerio y capilla. Solo queda la calle. La hoy conocida como calle de Don Fadrique, infante de Castilla, hijo de Fernando III el Santo y ejecutado por su hermano Alfonso X, tuvo por nombre en el pasado el de calle de los Diezmos, porque era donde los getafenses iban a pagar los diezmos al ayuntamiento en la casa de pagos allí situada. La fuente de Ricardo de la Vega fue fuente y abrevadero de ganado. Instalada en 1890, su agua provenía de galerías que bajaban desde el sector 3. Esta calle fue dedicada al insigne maestro, dramaturgo y letrista de zarzuelas Ricardo de la Vega, que junto con el maestro Tomás Bretón crearon la verbena de la Paloma. En esta calle tuvo su casa. Las calles de Getafe. Bueno, pues fundamental, sitio fundamental para los que conocemos la ciudad. Además, pues todos los vericuetos, todas las calles, todas las zonas características y pintorescas del municipio. Y empezamos por esta propuesta de Miguel Romero, que como vemos pues nos presenta una calle empedrada, pone año 1950, es decir, hace una referencia al municipio no urbanizado, por decirlo así, pues con los elementos más representativos en esa época, a través de un ejercicio de descripción, donde utiliza además una composición totémica, es decir, la figura principal está en el centro, generando una simetría, generando una ausencia de movimiento, de manera que posee muchísima más fuerza de la que puede tener en otro tipo de composiciones el edificio.
Fijaos aquí, por ejemplo, la diferencia. Gabriel Martos, de nuevo con el bolígrafo, trabaja en una zona similar, sin embargo, desplaza la torre hacia la izquierda, hace que nuestra mirada se vaya hacia un lado, la figura de la torre ya no es tan potente, sino que lo que se genera es una narrativa en el cuadro que nos hace, o un dinamismo, mejor dicho, que nos hace movernos de derecha a izquierda por el cuadro siguiendo la fuga. Bueno, también vemos de nuevo cómo con el bolígrafo se consiguen estos efectos de precisión y dibujo gracias a la pericia y a la técnica de Gabriel. Y en este caso otro rincón trabajado casi cercano, este de Alberto Díaz Chamizo, pues va a trabajar recreándose con la técnica más realista en el desarrollo de su técnica y resaltando, por decirlo así, aspectos casi anecdóticos de la zona antigua de Getafe. ¿Lo veis? Esa contraposición entre el pueblo y la señal de tráfico. Esa línea central que genera un eje de simetría que rompe un poquito el dinamismo del cuadro, pero hace que el silencio sea más potente. Veis aquí otra propuesta, una zona un poquito más moderna, por decirlo así, del municipio, en las calles que está representando Alberto Díaz Chamizo en estos cuadros, con una perspectiva, todo muy correcto, muy silencioso, muy descriptivo. Fijaos, por ejemplo, en esta propuesta de Timoteo, de Teo Rozas, lo interesante que es este juego en el que por fin empezamos a ver figuras, que no hemos visto demasiado en todos estos cuadros, y ese juego entre los azules y los colores cálidos, esa naturaleza de los árboles rojizos y más amarillentos que rompe toda la composición violeta y bucólica, generando muchísima fuerza y mucho dinamismo y además empujando la composición hacia el lado derecho, donde encontramos a dos figuras caminando, paseando. Otro de los rincones de Getafe, la Fuente Ricardo de la Vega, pues donde a través del lenguaje de la acuarela, Gregorio Lainez aquí se deja llevar por la frescura del entorno y deja que la pincelada envuelva a todo el paisaje, las figuras, el edificio, los árboles, el reflejo del agua, todo va a funcionar en el lenguaje expresivo de la acuarela sin detenerse en la posible dificultad que pueda tener el dibujo en sí, sino que todo se desliza con suavidad por esta pieza. Por otro lado, esta calle blanca de Carlos Rodríguez Sutil. Me encanta esta pieza, este cuadro, porque además está trabajado muy bien todas las zonas de luz. Interpretamos muy bien la luminosidad de la obra y hasta la época del año incluso. Ese cielo tan azul, esos blancos, esas sombras tan cenitales, tan verticales a las figuras, funciona todo muy bien. El lenguaje de los colores blancos a veces es muy difícil, porque ya sabéis que el color blanco no existe, simplemente el blanco es una forma de dar tono a cierto tipo de colores. O esta otra pieza, que esta sí que la conozco yo muy bien, porque me tocó a mí hacerla. Además, esto pertenece a un concurso de pintura rápida. Recuerdo este día, además, porque estaba dando clase a varios alumnos sobre pintura rápida. Al mismo tiempo nos presentamos al concurso y esta fue la propuesta que hice yo junto al ayuntamiento. Bueno, el uso del rodillo en vez de la espátula para deslizar la pintura y las simplificaciones de las formas, buscando que la perspectiva en la parte superior haga que la velocidad o de lectura del cuadro sea muy rápido, que sea todo muy dinámico, dado que no hay muchos elementos, ni siquiera hay figuras. Y vamos a las plazas que se han representado en esta exposición, las plazas de Getafe. Bueno, Victoriano Casado aquí ha hecho un dibujo a plumilla, también un dibujo de un Getafe antiguo, del ayuntamiento antiguo, con la plaza, y el hecho de usar la plumilla, el blanco y negro, la descripción, la definición de todos estos grises, pues hace que nos lleve un poco a momentos del pasado. Por otro lado, veis también esa sensación de memoria en la plaza del Canto Redondo, pone años 80. Sin embargo, la sensación que lleva te transporta más este grabado en agua fuerte, te transporta más casi a las fotografías en blanco y negro que luego se coloreaban en los años 60, casi te da esta sensación de paso del tiempo. Con la arquitectura de la parte trasera del dibujo que invita a pensar en tiempos anteriores. Sin embargo, aquí Valladolid Carretero de nuevo vuelve a jugar con la fuerza expresiva del color y de la forma, de la rotundidad de las líneas, esta residencia de estudiantes de
de Getafe con esa forma casi de barco, donde la vegetación casi le da un movimiento al barco como si se estuviese metiendo dentro de toda la cultura getafense, porque es un cuadro, perdón, es una arquitectura moderna dentro del municipio, igual que el famoso lazo de la entrada de Getafe. Bueno, pues todo ese lenguaje de movimiento, de arquitectura moderna que hace que la ciudad se vaya modernizando en ese momento de la historia del municipio, casi de una forma arrebatadora, imparable. El Canto Redondo es plaza conocida en Getafe por este nombre desde tiempos inmemoriales. Durante la dictadura de Primo de Rivera se le cambió el nombre por la de 13 de septiembre. En su centro conserva el pedestal de piedra caliza que tuvo la primera farola con luz eléctrica de Getafe desde 1898 y que estuvo situada en la plaza del Ayuntamiento. Por aquí se perdían los adebas camino hacia Madrid. Atrás dejaban artillería y su colonia de viviendas. Por delante, después de atravesar la vía del tren, una carretera en medio del campo. En el Lítique se adentraban en Madrid y de allí a Atocha, donde nos podíamos encontrar a una mujer bajita y encorvada, quien botijo en mano pregonaba «¿Qué coméis que no bebéis?». Getafe es concejo desde 1252. Ha tenido diversas casas ayuntamiento. Desde el siglo XVII tenemos constancia de tener un edificio consistorial. En los 2 últimos siglos Getafe ha visto 3 edificios diferentes. El primero desde el XVII al XX y 2 más en el siglo XX hasta el actual. Y los parques. Vamos a ver qué parques tenemos. Y bueno, Antonio Canca aquí, en vez de usar su lenguaje cubista, ha sido mucho más impresionista en cuanto al tratamiento de la pincelada, o casi romántico en esta propuesta de este Parque de la Alhóndiga, ¿no? Donde nos invita a pasear de forma amable, a disfrutar de la naturaleza con esas pequeñas pinceladas azules que se cuelan entre los verdes de los árboles, con esa luz que se intercala en las sombras del paseo. Bueno, lo que nos hace es animarnos a pasear por el Parque de la Alhóndiga. Y otro paseo más, este de Pablo Sánchez, donde esta senda de Cherry River en el sector 3, pues también ha jugado con las luces superiores que se van filtrando entre los árboles. La zona de la izquierda es más azulona que la zona de la derecha, donde están los naranjas de los edificios. El eje de perspectiva que está en el centro hace que sea todo un poquito más detenido en el tiempo, pero juega un poquito a que pasemos, pero fijaos el efecto casi fantasmagórico de las sombras, como de repente las sombras se van alargando y generan un misterio en la pieza. O esta propuesta de José Molina, las lagunas de Perales, con un soporte, es tablero, esta técnica mixta, donde ya el soporte, el formato, te está hablando de la naturaleza, al mismo tiempo de toda esta naturaleza natural, por decirlo así, o realista que trabaja, con esa atmósfera con sensación de profundidad, con falta de contraste en la parte superior del horizonte, que hace que nos adelantemos en el cuadro casi como si estuviésemos volando por encima de la laguna. El mercado municipal fue construido en 1947. Su financiación estuvo ligada a la traída de aguas a Getafe, condición que puso el ayuntamiento a la diócesis de Madrid-Alcalá por la cesión del cerro. La Iglesia firmó que debía pagar 50.000 pesetas para hacer un mercado, cosa que nunca cumplió. Hoy es el centro municipal Espacio Mercado. Colegio de los Padres Escolapios. En la Catedral de Getafe hay una lápida de Caliza Parduzca dedicada a don Luis Beltrán, fundador de la Cátedra de Gramática y Latinidad de Getafe en 1609, que prolongó su vida académica hasta 1736 y que fue la base para la fundación de Escolapios bajo la forma de un hospicio. El Evangelio según San Mateo. Se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la plaza de Pedro Cid. Fue pintado durante 4 meses por Juan Manuel Muñoz Bianchi con la colaboración de sus alumnos Juan Carlos Hurtado, Cristina Muñoz y Maxi en 1982. Representa la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, según el Evangelio de Mateo. Servicio Aéreo de Rescate, Base Aérea de Getafe. Aeródromo desde 1911 es la sede del ala 35 de transporte aéreo.
Opera con aviones CN-235 y Casa C-295. Este año, 2020, se celebra su centenario como establecimiento militar aéreo en Getafe. El avión CN-235 se utiliza para la localización y vigilancia marítima. Bueno, y las siguientes propuestas son otros lugares diferentes, más heterogéneos, por decirlo así, o de diferentes aspectos del municipio. Bueno, y Teo Rozas aquí nos hace una panorámica desde una azotea de donde hay esa contraposición entre los edificios modernos, como tenemos la torre del ayuntamiento, con edificios más antiguos, ¿no? Como las torres que tenéis a la izquierda. Y todo este juego de urbanización de la ciudad al mismo tiempo de naturaleza del cielo, ¿no? Nos recuerda un poquito también una pequeña referencia a las vistas de Antonio López, ¿no? Donde se va a recrear en las arquitecturas, pero al mismo tiempo en el juego de la luz natural de un atardecer o de un amanecer. O este Getafe futuro perfecto, que nos presenta Julián Lucas, rompiendo el sistema tradicional de soporte, jugando a girar el soporte y al mismo tiempo generando una perspectiva cenital, donde casi aquí sí que estamos volando por encima de una ciudad que sí es verdad que tiene esa sensación de ciudad futurista, ¿no? El uso de la geometría con una perspectiva en el centro, donde todas las líneas van a confluir allí, hace que parezca más un Getafe, pues eso, del futuro, donde los rascacielos y la tecnología pues generan ese futuro perfecto al que nos invita Julián Lucas Martínez a avanzar. Sin embargo, fijaos aquí desde mi ventana, José Ángel Martín Vivero va a jugar con otro tipo de lenguaje, con el lenguaje del expresionismo casi abstracto. Hay una pequeña arquitectura a la derecha y como estamos pensando en Getafe podemos vincularlo a algún edificio, puede ser la catedral, vete a saber, puede ser el edificio del ayuntamiento, no sabemos el efecto totémico de la izquierda redondeado como casi como si fuese un dolmen, pero al mismo tiempo el juego de colores que se van fundiendo unos con otros, que van haciendo que la figura sea borrosa, que sea ensoñadora, que nos vaya transportando a una experiencia sensorial, más que una experiencia descriptiva de lo que está hablando. Y aquí Javier Sevilla, en este paseo nocturno, pues es un paseo nocturno muy luminoso, como podéis ver, un paseo nocturno donde se puede salir, donde hay un señor que parece que lleva un carro o es que es un autobús que está al fondo, no sabemos muy bien, pero sí hay una presencia de la figura humana en la noche, una noche luminosa, a pesar de la oscuridad de la parte superior, donde la luz y la luz de los edificios, esos edificios en colores cálidos, genera que nos esté hablando de una ciudad viva, aunque sea en el momento de dormir. Por otro lado, Jacinto Cruz nos va a presentar unas panorámicas de la ciudad, ¿verdad? Donde presenta pues, de forma minuciosa todos los detalles de las ventanas, de las casas, de la geometría, bueno, hablándonos de este desarrollo urbanístico de la ciudad. O como veis aquí de nuevo, esa presentación recuerda un poquito a todos estos juegos del 480, de las ciudades ideales de Piero della Francesca, donde las perspectivas eran tan acusadas en algunos casos que desbordaban lo natural y entraban en el terreno de lo ideal. O Bianchi, este evangelio según San Mateo que nos presenta para hablar de Getafe. Este dinamismo y este movimiento continuo con las curvas y las figuras que son casi saltarinas por toda la espiral central que va girando y se va de un lado hacia otro. Nos habla de una ciudad viva y una ciudad monocroma en el sentido histórico casi, es decir, una ciudad viva a través de su desarrollo. O desarrollo tecnológico, por supuesto, y no podía faltar en Getafe la aparición de la base aérea y de los aviones en este ejercicio absolutamente natural, hiperrealista, de detalle, y con este elemento de contraste donde vemos el Cerro de los Ángeles a la derecha, que generando una profundidad muy potente que juega con las figuras tecnológicas del primer plano. O la entrañable cartela de Isabel Donado, ¿no? Sabéis que en Getafe hay algunas esculturas que van caminando y van acompañando al peatón, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo va a generar a través de un grabado, pues este elemento fundamental en la cotidianidad de la ciudad. O el vendedor de paraguas, ¿verdad? Bueno, pues elementos casi costumbristas que aparecen en este escenario de una ciudad que tiene un pueblo central realmente que va a tener este trasiego de personajes.
O en estas acuarelas de Daniel Esteban, que se va a centrar en pequeños detalles, como veis aquí, de edificios que son mayores, es decir, edificios escolapios. Se ha centrado en una acuarela muy, muy intimista de una parte concreta del edificio. O el espacio mercado, pues que tenemos el antiguo espacio mercado, que era sala de exposiciones, pues cómo se centra en la peculiaridad de la terraza y en el letrero. Y ya para acabar, pues acabamos también con Daniel Esteban, con esta acuarela también sobre uno de los logos, ¿no?, de Getafe. Es decir, más evidente de qué está hablando no puede ser si se hace a través del texto, ¿verdad? Bueno, pues esta acuarela de descripción de una ciudad que es moderna y al mismo tiempo pues una historia. De esta forma terminamos esta breve visita guiada por los cuadros de la exposición sobre Getafe, estos rincones de Getafe. Espero que os haya gustado y espero que nos veamos pronto. Un saludo y hasta la próxima.